Bienvenidos a Octubre TV Cine, el programa en el que vamos a compartir lo mejor del cine documental argentino. Hoy, entre tantas otras cosas, los invitamos a ver ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Lucas Escabino. La historia de la violencia estatal y paraestatal en la Argentina tiene muchos registros, tanto sea desde la ficción como desde el documental. Javier Dimen es un director también prolífico que se dedica a la ficción. En los últimos años ha tenido mucho reconocimiento haciendo cine de género, pero también ha producido documentales. En la plataforma gratuita Octubre TV, a la que se puede acceder logueándose desde cualquier dispositivo, se pueden ver dos de sus obras más emblemáticas en cuanto a esta temática: La Feliz y Parapolicial Negro, de Javier Dimen. El total de asesinatos comprobados, registrados y listados de la AAA son 1.500. Las operaciones de la AAA eran terribles. Lo que querían era meter miedo. Salía a cazar zurdos. Con armamento pesado, con muchos coches, por supuesto con zona liberada. Y solo metes miedo matando gente. Era una persona agradable, era una persona muy, muy dulce. Pues ¿para qué íbamos a traer niños al mundo con este mundo tan conflictivo? Yo soy católica, la vida es sagrada. ¿Cuánto vale la vida de una persona? La muerte de Cristo. López Rega fue mi padrino de bodas. Y López Rega observa cómo es el peronismo, que todo el mundo tiene una banda, ¿no? Los sindicatos, los grupos nacionalistas o peronistas. Entonces él necesita ir armando también su propia banda. Morales claramente era el jefe de la brigada y era el que daba toda la organización. No aparece Almirón como un organizador, sí como un ejecutor. Cuando uno juega no sé, a vaqueros y a indios, él era el vaquero. Y cuando policías y ladrones, era el policía. Cuando quise emprender una fuga, tenía que triunfar la justicia para él. Se me tiró encima Almirón y me encañonó. Yo se lo pregunté. ¿Y ustedes aplicaban la picana? Cruzo la puerta y ya Almirón medio que me intimidó. Dice, ¿para qué? Si aplicas la picana, no te va a decir la verdad. Tenía una metralleta en la mano derecha. ¿Y tú lo que quieres es la verdad? La verdad se consigue solo charlando. El mundo solo recuerda lo brutal y lo grande. Seamos esa brutalidad y esa grandeza. El odio destruye, el amor construye. Y la violencia estatal siempre fue registrada por el cine documental. En este caso, Lucas Escabino y Ana Fraile hicieron el documental sobre un caso emblemático de los últimos años. Su documental es ¿Quién mató a mi hermano? De esa obra, de ¿Quién mató a mi hermano?, que vamos a compartir, vamos a charlar primero en nuestra sección La forma de lo real con su realizadora, Ana Fraile. En el año 1966 se comete un asesinato en la Confitería Real de Avellaneda. La noticia se publica en el semanario de la CGT, era un dirigente de la UOM. Eso origina que Rodolfo Walsh en el 69 publique ¿Quién mató a Rosendo? Como si la historia de la violencia política y el conurbano no pudiesen terminar nunca, hoy vamos a ver ¿Quién mató a mi hermano?, de Ana Fraile y Lucas Escabino, que tiene que ver, en este caso, con Luciano Arruga, con el oeste, con la matanza. ¿Con qué tiene que ver, Ana Fraile, ¿Quién mató a mi hermano?
tiene que ver con desapariciones forzadas en democracia. Con eso tiene que ver. Se llamaba ¿Dónde está mi hermano? En un inicio, y en el medio del proceso la familia encontró el cuerpo de Luciano, y entonces tachamos dónde está y pusimos quién lo mató, porque apareció. Con eso tiene que ver. Cómo las desapariciones forzadas, si bien están presentes en algunos momentos de dictadura o de autoritarismo muy fuerte, se permean en las democracias y continúan como un sistema también de adoctrinamiento, de represión en las democracias. ¿Cómo es seguir el proceso en este caso de la hermana buscando la verdad, pero cómo es hacer un documental sobre un proceso que es dinámico, que es una causa judicial, que va cambiando inclusive el nombre desde la hipótesis inicial? ¿Cómo fue todo ese trabajo de parte de ustedes? La primera parte fue un acuerdo con la familia. Vanessa Orieta es la hermana de Luciano y fue nuestra primera interlocutora y quien siempre fue la cara visible, pero en realidad estaba la mamá, los hermanos, la abuela y el grupo de familiares. Pero hubo un acuerdo inicial en el 2014 cuando nos acercamos y que fue que íbamos a hacer la película más allá de cualquier problema que tuviéramos. Entonces, si era con el Inca, era con el Inca, si era con... Nosotros queríamos hacer una película con Al Jazeera para una serie de documentales que tenían. Si era con eso, era con eso, y si no, era como un compromiso de hacerla de todas maneras. Eso fue como algo central para mí, para Lucas, que la íbamos a hacer a como de lugar. Y el compromiso iba más allá de querer hacer una película. Y después es un proceso de acompañar y escuchar, sobre todo acompañar y observar qué hacían, conocerlos, que nos conozcan también, acompañar actividades y registrarlas, sin saber bien para qué las estábamos registrando, pero ir conociéndolos y respetar mucho sus momentos de silencio y de alejamiento también. Por momentos estábamos muy cerca y después se alejaban, después nos volvíamos a acercar. Y sabiendo que estábamos en un lugar como, no era desde el periodismo, pero las prácticas de los medios de comunicación con familiares de desaparecidos o familiares de gatillo fácil no son muy simpáticas, entonces también nos teníamos que estar ocupando ese lugar e ir corriéndonos y generando una confianza que bueno, que tomó un tiempo. Sí, nosotros en La forma de lo real todo el tiempo planteamos que la diferencia entre lo noticiable y el documental, que requiere un tiempo, que requiere una dinámica distinta, que finalmente también querés construir una obra audiovisual, no solo un elemento de denuncia que puede durar lo que dura una noticia o una información en un noticiero. Ustedes ahí tenían también material anterior del grupo, de la familia que venían registrando. ¿Cómo era eso? No, la familia registraba material, tenía un disco con un montón de material registrado. Cada vez que hacían una actividad tenían un registro. Y eso fue más o menos del 2010-11 hasta el 2014 que nosotros los conocimos personalmente, digamos, del caso ya conocíamos. También conocimos al abogado. Y el abogado nos dio un par de... Estudiamos el expediente, la causa, lo que podíamos estudiar, pero nos dio como ciertas pautas y ciertas indicaciones que fueron muy clarificadoras. Y lo que más pensamos con Lucas fue cuál era la premisa que íbamos a tener. Digamos, qué era lo que queríamos contar, cuál era ese mensaje que teníamos ahí subterráneo, porque es tan amplio un caso como el de Luciano, tiene tantas aristas, tantas puntas, y fácilmente uno se puede como embarullar entre los caminos y entre todas las vulneraciones de derechos. Entonces estudiamos un montón el caso, hablamos mucho, escuchamos mucho y después decidimos que la historia iba a ser sobre cómo una familia busca justicia y que la reparación que siente esa familia en parte es ese mismo proceso, en parte es lograr algo, como por ejemplo encontrar el cuerpo de Luciano, y en parte es lo que va a pasar a futuras generaciones. Entonces, con ese concepto
fuimos como descartando lo que no nos servía, aunque fuera importante. Y eso fue todo un proceso de mucho tiempo. Entre el 2017 y 2019 que la terminamos, fue como, bueno, cada vez que yo quería ir a filmar o pasaba algo, solía ser yo la más inquieta en tener que filmar todo. Lucas decía, bueno, pero ¿para qué lo vamos a usar a esto? Registrémoslo, pero para el caso para la historia que queremos contar, no sé si lo necesitamos. Los reportajes, por ejemplo, los testimonios, no hay muchos testimonios. A Vanessa solamente le hicimos un testimonio que está en la película, que es el único que registramos, que es media hora de conversación, pero no intentamos ni revictimizar, ni volver a preguntar lo que ya se había preguntado 1000 veces. Y después encontramos momentos que aprovechamos, como el juicio, donde los testimonios estaban ahí, entonces los aprovechamos, o en los materiales de archivo. Este es un documental judicial de denuncia, un documental claramente político, es como si todos los otros no lo fueran. Pero ¿cómo llegas vos a hacer este documental? O sea, ¿cómo llegás a ser la documentalista que formó parte de este documental? ¿De dónde venís? No sé, la inquietud de las desapariciones forzadas o de la violencia del Estado y la represión es algo como que ya, no sé, no recuerdo cuándo arrancó, pero arrancó siempre. Me refiero a como realizadora, tu formación, tu película anterior. No, pero es como algo que... Y tus próximas, aparte. Si esto de algún modo es una bisagra y vas hacia esos temas o vas a cambiar. No, a mí me parece que la temática es una temática que es una preocupación. El caso de Luciano era un caso que a mí lo seguía, así como sigo otros casos. Vi una nota en el diario de un periodista, Adrián Pérez, que me llamó la atención, y después había otra nota sobre qué había pasado con los policías, de otro periodista. Y eso a mí me activó un par me movilizó para acercarme, porque hay un paso entre el interés que tengo para hacer un documental, que pueden ser 1000 historias, y acercarse a una familia y que arranque ese compromiso. Pero me parece que las actividades más de militancia o en relación a actividades sociales construyen por dentro como una necesidad, y de repente hay ciertas vinculaciones promovida por esa actividad de militancia, por ejemplo, conocer a este periodista. Digo, ¿vamos a conocer a Vanessa? Ah, sí, vamos. Y entonces fuimos y la conocimos. Capaz que si no conocía a ese periodista, no hubiese tenido la oportunidad de arrancar el documental. Entonces, veo que el mismo entorno en el que nos movemos nos permite acceder a ciertas historias y después tomar las decisiones. Creo que tiene que ver la empatía también, como haberla conocido, el momento en que la vimos en la casa y nos sentamos a charlar, tenía un lugar de venta de alimentos. Cuando nos fuimos dijimos, sí, la verdad que hay que hacer esta película. Pero fue como ahí un clic al conocerla a Vanessa, además de lo que ya teníamos. Y a partir de esta película surgieron otras ideas. Me parece que el documental, como para cada historia aparecen 25 documentales. De la película de Luciano, a mí me quedó la necesidad de hacer una historia sobre las morgues, por ejemplo. Y sigo con eso. Y hace años que estoy pensando y buscando, dándole la vuelta a cómo contar esa historia de las morgues. Y después, mientras tanto, fuimos haciendo otras historias vinculadas a derechos humanos o vulneración de derechos, porque no sé, yo pienso que las películas documentales sirven un poquito para reparar socialmente, un poco para apoyar el concepto de nunca más y comunicar. Y eso a mí me mueve un montón a la hora de contar historias. Ana Fraile, junto a Lucas Escabino, nos cuenta un poco qué cosas la mueven a abordar historias como esta, la de Luciano Arruga en ¿Quién mató a mi hermano? La compartimos después del corte.
Seguimos con Ana Fraile, codirectora junto a Lucas Escabino de ¿Quién mató a mi hermano? Hablamos de la violencia estatal, hablemos del Estado en general, del estado de las cosas, del estado del cine, porque da la sensación de que hay un escenario en el que la violencia estatal no va a bajar. Digo, no van a dejar de ser estos hechos excepcionales o que se quieren vender como excepcionales, pero a la vez va a haber menos posibilidades de hacer, por ejemplo, un documental como el que ustedes plantearon. ¿Cómo ves esta realidad? Así, va a haber menos oportunidades, pero no por eso menos producción. Me parece que, al menos a mí lo que me pasa es que me produce la necesidad de hacer más, no menos, y hay que encontrar otro tipo de recursos. El documental de Luciano lo hicimos con fondos privados al inicio. Hicimos un viaje a Ginebra, por ejemplo, y utilizamos ahorros. Y yo creo que ahora vamos a seguir haciendo eso, digamos, seguir utilizando los recursos que tenemos a la mano, quizás hacer como un poquito más de red y solidaridad en cuanto a encontrar a otras personas que nos ayuden, pero creo que ahora hay como más para contar incluso. Entonces, mismo lo que pasó con los presos hace un par de semanas, digamos, gente que pierde la libertad y de repente todo cambia, entonces como ahí hay 30 historias para contar. Y así uno va como sumando y sumando, pero creo que va a haber que ser muy creativos en cuanto a cómo encontrar esos recursos mientras se defienden las estructuras o las instituciones que tenemos, para que en cuanto se pueda se recupere el poder hacer, digamos. Hablamos un montón de veces del derecho a la cultura como un derecho humano y bueno, acá se evidencia que ciertamente es un derecho humano y las posibilidades escasas o nulas que tenemos de poder hacer este tipo de documentales con financiamiento estatal, por un lado hablan de la falta de respeto o la vulneración de ese derecho, por otro creo que roza la censura. Digamos, no se van a poder hacer este tipo de documentales, no va a haber salas donde mostrarlos, pero no por eso los vamos a dejar de hacer. Se han hecho documentales en situaciones mucho peores, entonces hay que seguir haciéndolos, pero creo que ahora se necesitan más que nunca y más cantidad. Cuando estrenamos la película, en la conferencia de prensa y en el preestreno, una periodista bastante malintencionada dijo que por qué otra vez historia de desaparecidos, que si ya se habían hecho un montón. Todo esto era el año 2019, antes del Bafisi. Y dijimos, bueno, mirá, hay 30.000 películas para hacer sobre desaparecidos y recién vamos cientos, nada más. Así que tenemos un montón para adelante y si se siguen sumando, habrá miles y miles más. En ese sentido, me parece que este contexto hace que la necesidad sea grande. Entre esas miles de películas, de documentales que hay para hacer, seguramente hay miles de formas también. ¿Tenés una preocupación sobre la forma en que se cuenta? Sí, con Lucas hablamos un montón sobre cómo encontrar esa forma que es para cada historia, donde se pueda empatizar con esos personajes que son quienes mueven la historia, poder entenderlos, poder entender los niveles y las capas de profundidad que tienen este tipo de conflictos. Cuando uno habla de desaparición forzada, no habla solamente mataron a un pibe y no se encuentra el cuerpo. Se habla de un montón de otras cosas que hay que tratar de poder narrarlas y apilarlas una arriba de la otra para quien vaya escuchando pueda entender no solamente la profundidad del conflicto, sino que emocionarse o alterarse o enojarse, hacer su catarsis. Entonces, al menos la preocupación para cada narración es esa, es poder lograr esa identificación con quien nos está contando la historia y al mismo tiempo ir haciendo ese proceso interno, sentado en la butaca, pensando mucho en el que nos está escuchando. Porque yo creo que los documentales sobre derechos humanos no solamente es contar la historia y poder contarla y que se entienda, sino también es saber que mientras que estamos contando esta historia hay medios de comunicación que van en contra de las historias que estamos contando. Entonces también tener en cuenta
esa posición que tiene la audiencia o quienes van a ver esa película, porque creo que ahí también hay que pensar cuál es la forma que elegimos de contarla. En el caso de Luciano, no usar, por ejemplo, una narración, no tener muchas entrevistas, no entrevistar a los políticos de turno, salvo en el caso del juez y de la fiscal, que estaban con Vanessa y era un archivo, pero si no, no los hubiésemos usado. Fue una decisión. Que quien cuente la historia sea la misma familia mientras que están haciendo cosas, porque sentimos que de esa manera podíamos empatizar más y entender más los procesos que llevaban adelante, que alguien nos cuente la teoría de la desaparición forzada. Eso aleja, es muy difícil de comprender. Entonces, yo creo que la preocupación de la forma tiene que ver con entender la complejidad de los conflictos de los que se habla cuando se habla de desapariciones forzadas o de masacres, digamos, de este tipo de graves violaciones a los derechos humanos, que a mí me parece que hay que contarlos y es una preocupación. ¿Y eso en la producción del documental es una idea previa o esta formulación sobre la forma, digamos, no darle voz al Estado, o va a surgir, o se va haciendo camino al andar, digamos? En el caso de Luciano fue justamente porque queríamos contar cómo era este proceso de la familia en la búsqueda de justicia y de verdad. Y no vimos la necesidad de la otra campana. No, la otra campana tenés todo el mundo que te rodea, salís a la calle después de ver la película y ahí está la otra campana. O tenés la televisión cada vez que la prendés. Entonces no fue una necesidad, quizás en otro caso viene bien. Por ejemplo, pensando en un documental sobre las morgues, bueno, quizás hay que replantearse, pero cada historia le encontramos la forma según, yo creo que la premisa que uno tiene cuando arranca a hacer los documentales y el personaje central que encuentra con su conflicto ayuda a enmarcar y a encontrar esa forma que pertenece a cada una de las historias. Y el tema de lo narrativo, del relato, ¿cómo lo estructuraron? En el caso de ¿Quién mató a mi hermano? Hicimos 3 líneas de relato. Una, la de la familia, otra, la judicial, la del expediente, y creo que había otra más de lo legal, digamos, más como conceptual. Y una vez que las armamos a las 3, o la del archivo, no me acuerdo, eran 3 y las empezamos como a ir cruzando, como a trenzar a medida que avanzábamos la historia. Y el primer corte, no sé, tendría como 8 horas, 6 horas, era larguísimo. Y después empezamos como a podar lo innecesario, lo que no aportaba a ese conflicto que nosotros queríamos desarrollar, pero lo primero que hicimos fue armar las 3 partes y por escrito incluso. Estaban como transcriptas, donde íbamos contando por separado. Entonces ahí fue que pudimos como unir. En el medio apareció el juicio, por ejemplo, entonces el juicio nos marcó, como aparecen después momentos y registros que cambian un poco. Pero lo único impuesto quizás de la película fue el viaje a Ginebra. Y eso a mí me parecía que como las Naciones Unidas y el Comité por los Derechos de los Niños había dicho en el año 2010 que el Estado argentino tenía que encontrar qué pasó con Luciano, y estábamos en el 2015 y no solo no habían hecho nada, sino que no había ninguna perspectiva. Y que lo que se había hecho había sido fruto de ese empuje y la presión de la familia. Entonces dije, bueno, vayamos con la familia a preguntar a Naciones Unidas, bueno, ¿qué pasó? Digamos, ¿hay alguna noticia acá? Porque nosotros venimos a decir, no pasó nada en Argentina. Y lo encontramos nosotros, a Luciano. Y eso fue una idea, como una imposición casi, como un dispositivo pensado y teníamos los recursos para hacerlo y viajamos y lo hicimos. Escribimos unos mails, nos recibieron, sacamos los pasaportes, los viajes y todo y fuimos. Si bien no fue muy importante a los efectos de
de la historia, sí participa esa secuencia, creo que le da otra capa más, la dimensión. Porque habla sobre cuál es el significado de las instituciones en defensa de los derechos humanos y cuáles son las limitaciones, sobre todo. Y eso aplica más ampliamente y le da como una universalidad al tema. Fue creo que lo único que impusimos desde nosotros para el documental. Es decir, bueno, hagamos esto. Y Vanessa dijo, bueno, está bien, yo no le veo mucho el sentido, pero acompaño. Y fueron, sin tener ellos una necesidad de ir a Ginebra de ningún tipo. Pero creo que fue muy bueno haber ido y haber estado ahí viendo la cara de quienes son los, no sé, los dueños de esa institucionalidad de los derechos humanos. Eso yo creo que fue muy importante. Y luego más adelante tuvimos la oportunidad de mostrar el documental en diferentes lugares. El último fue en Turquía, no hace mucho tiempo, hace un mes más o menos. Para las 1000 semanas de la Ronda de las Madres de los Desaparecidos en Turquía. Y las Madres de los Sábados hicieron la semana 1000 y armaron como unas proyecciones y ahí nos invitaron para llevar el documental. Y en la proyección fue muy impactante porque estaba la cara de Luciano, estaban los 43 de México, en un documental, y estaba uno de los desaparecidos, hay creo que 17.000, son del 95, ese periodo, que también tenía 16 años, y veíamos las tres caras de Luciano, de uno de los 43 y de este chico que no me acuerdo el nombre. La cara de los tres era muy similar, la foto era muy similar, estaba la hermana de ese chico, los 43 de ese documental no había nadie, y estaban las madres de los sábados sentadas en la audiencia y conocían todo lo que pasaba en la historia de Luciano. Y por supuesto no conocen la matanza, no conocen qué significa el conurbano, no saben nada de lo geográfico ni de la geografía humana del lugar donde creció Luciano, pero entendían todo lo que se estaba transmitiendo porque lo sentían. Y entendían también lo de la ONU. Hablaban un montón de lo de la ONU porque decían, claro, vamos ahí, todos van ahí en algún momento, o quieren llegar a esos espacios. Bueno, es parte del éxito del documental, digamos. Y me parece que fue afortunado haber podido hacer eso y haber tomado esa decisión. Medio inorgánica con todo el resto de cosas que estábamos haciendo, pero al final como logramos trenzarlo a todo eso y darle como esa dimensión, que creo que es lo que tienen estos documentales también, de desapariciones forzadas. Algo de esto es lo que tienen estos documentales. Seguramente el caso de Luciano Arruga lo escucharon, pero se disolvió como noticia. La posibilidad de que haya una obra artística que Lucas Escabino y Ana Fraile construyan o hayan construido un documental, genera esto, que conviva con otras realidades parecidas en otros países del mundo. Para ver de qué se trata ¿Quién mató a mi hermano?, de Lucas Escabino y Ana Fraile, los invitamos a compartirlo en La Forma de lo Real.